La casa de las paredes huecas. Nunca creí en las casas embrujadas. Siempre pensé que las historias sobre ruidos en la noche, sombras en los pasillos o susurros detrás de las paredes eran simplemente el resultado de mentes cansadas buscando explicaciones donde no las había. El cerebro humano necesita llenar los silencios con algo, y a veces ese algo toma forma de miedo. Hasta que heredé la casa de mi abuela. La casa estaba en un pueblo pequeño, casi olvidado, donde las calles parecían detenerse en el tiempo. No había supermercados grandes, no había semáforos, no había ruido constante. Solo viento y silencio. Mi abuela murió sola. Eso fue lo primero que me incomodó. La encontraron sentada en su silla favorita, frente a la ventana del comedor, como si estuviera esperando algo. No hubo señales de lucha. No hubo explicación clara. Simplemente, su corazón dejó de latir. Y la casa quedó para mí. No tenía planeado mudarme, pero atravesaba un momento complicado. Necesitaba empezar de nuevo. Pensé que ese lugar tranquilo sería perfecto para despejarme. La primera noche fue extraña, pero no aterradora. El silencio era tan profundo que parecía tener peso. Acostumbrado al ruido de la ciudad, cada pequeño crujido de madera se sentía amplificado. Me acosté cerca de la medianoche. Recuerdo mirar el techo oscuro y escuchar el viento golpear suavemente las ventanas. Y entonces lo escuché. Una respiración. Lenta. Profunda. No provenía de mi habitación. Venía de algún lugar, más allá. Me quedé inmóvil. Pensé que era el viento pasando por alguna rendija. Las casas viejas suenan. Las vigas se expanden, las tuberías vibran. Pero aquello tenía un ritmo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Demasiado regular. Demasiado humano. Encendí la lámpara de la mesa de noche. La respiración se detuvo. El silencio volvió a cubrirlo todo. Recorrí la casa con el corazón latiendo fuerte, revisé cada habitación, cada armario, cada rincón. No había nadie. Regresé a la cama. Apagué la luz. Y casi de inmediato, volvió. Esa fue la primera vez que dudé de mi cordura. La segunda noche fue peor. La respiración empezó antes. No tuve que quedarme en silencio para escucharla. Era más profunda. Más cercana. Parecía provenir de las paredes del pasillo. Apoyé la oreja contra la superficie fría del muro. La vibración era leve, pero estaba ahí. No era un eco. No era viento. Era como si algo estuviera respirando dentro de la estructura misma de la casa. Me dije que al día siguiente llamaría a un plomero. O a un arquitecto. O a cualquiera que pudiera explicarlo con lógica. Pero esa noche no terminó ahí. Cerca de las 3 de la madrugada, me despertó algo distinto. No era la respiración. Eran pasos. Lentos. Arrastrados. Venían del piso inferior. Mi cuerpo se paralizó. No tenía mascotas. Las puertas estaban cerradas con llave. Los vecinos más cercanos estaban a varios metros de distancia. Sin embargo, los pasos continuaron. 1, 2, 3. Como si alguien caminara por la sala, deteniéndose cada pocos segundos. Tomé el teléfono para llamar a la policía. Pero antes de marcar, escuché algo que me heló la sangre. La respiración ya no estaba en las paredes. Estaba detrás de la puerta de mi habitación. Justo del otro lado. Inhalar. Exhalar. Muy cerca. Contuve el aire sin darme cuenta. Y entonces, la respiración también se detuvo. Como si supiera que yo estaba escuchando. No abrí la puerta. No tuve el valor.
Me quedé despierto hasta el amanecer, esperando que algo la golpeara, que la manija girara, que la madera crujiera. Pero nada ocurrió. Cuando el sol salió, todo parecía normal. Demasiado normal. Ese día encontré algo que cambió todo. En el ático, entre cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, descubrí un baúl de madera que no recordaba haber visto antes. Dentro había cuadernos. Diarios de mi abuela. Las primeras páginas hablaban de cosas cotidianas, recetas, visitas al médico, recuerdos del pasado. Pero conforme avanzaban los años, su letra se volvía más irregular, más apurada, más desesperada. Ella volvió a respirar anoche. Eso decía una de las entradas. Si dejo de alimentarla, me buscará. Sentí un frío recorrerme la espalda. Seguí leyendo. Debajo de la casa hay un espacio que no figura en los planos. El anterior dueño me lo explicó. Dijo que mientras haya alguien viviendo aquí, ella permanecerá tranquila. Las siguientes páginas eran incoherentes. Mencionaban golpes en la madera, sombras bajo el suelo, ritmos que no coincidían con los latidos humanos. Y una frase repetida varias veces. No la dejes sincronizar. No entendía a qué se refería. Hasta la tercera noche. Esa noche decidí grabar el sonido. Coloqué mi teléfono en el pasillo, apoyado contra la pared. Apagué todas las luces. Esperé. La respiración empezó más temprano que nunca. Era fuerte. Más grave. El suelo vibraba levemente bajo mis pies. Y entonces noté algo. Sin darme cuenta, estaba respirando al mismo ritmo. Inhalaba cuando ella inhalaba. Exhalaba cuando ella exhalaba. Intenté cambiar el ritmo. Respirar rápido. Luego lento. Pero cada vez que lo hacía, la respiración en las paredes también cambiaba. Me estaba copiando. O peor. Yo la estaba copiando a ella. Corrí hacia el teléfono y detuve la grabación. Al reproducirla, no había sonido alguno. Solo silencio. Pero yo sabía lo que había escuchado. Esa madrugada casi no dormí. Y cuando finalmente lo hice, soñé. Soñé que estaba debajo de la casa. En un espacio estrecho y oscuro. Había tierra húmeda y madera podrida. Y algo más. Una presencia. No tenía forma. No tenía rostro. Era una sensación densa, pesada. Y respiraba. Pero no necesitaba aire. Desperté sobresaltado. La respiración no estaba en las paredes. No estaba en el pasillo. Estaba debajo de mi cama. Lenta. Paciente. Como esperando que bajara los pies al suelo. No lo hice. Permanecí inmóvil hasta que el amanecer volvió a salvarme. Esa mañana encontré la entrada. Detrás de un viejo mueble en el sótano había una trampilla casi invisible. La madera estaba más nueva que el resto del suelo. Como si hubiera sido reemplazada varias veces. La abrí. Un olor a tierra húmeda y encierro subió de inmediato. Había una escalera angosta que descendía hacia la oscuridad. Y desde abajo se escuchaba. Respirando. Bajé con una linterna. Cada escalón crujía bajo mi peso. El espacio inferior no era grande. Era una cámara excavada en tierra. Las paredes estaban reforzadas con vigas antiguas. En el centro había algo que no supe identificar al principio. Parecía un hueco. Un vacío. Un agujero en el suelo más profundo que el resto. La respiración venía de allí. Me acerqué lentamente. La linterna iluminó el interior. No había nada. Solo oscuridad. Pero el aire que salía de ese hueco estaba tibio. Como el aliento de alguien demasiado cerca.
Entonces lo entendí. No era una criatura. No era un fantasma. Era la casa misma. Algo dentro de su estructura. Algo que había sido encerrado. Y que necesitaba compañía. Sentí como mi pecho se movía al mismo ritmo que aquel vacío. Inhalar. Exhalar. Ya no podía distinguir cuál respiración era mía. Intenté retroceder. Pero el suelo bajo mis pies vibró. La respiración se aceleró. Y una sensación insoportable me atravesó. Si me iba, me seguiría. Porque ya no estaba solo en la casa. La casa estaba en mí. Subí las escaleras casi sin tocar los escalones. Cerré la trampilla. Empujé el mueble en su lugar. Pero la respiración no se apagó. Esa noche no vino de las paredes. No vino del suelo. Vino de mi pecho. Me miré al espejo. Mi reflejo inhalaba una fracción de segundo antes que yo. Exhalaba una fracción después. Como si algo dentro estuviera aprendiendo a moverse con mi cuerpo. Entendí el último mensaje de mi abuela. No la dejes sincronizar. Pero ya era tarde. Porque ahora, cuando la casa respira, no estoy seguro de quién empieza primero. Y a veces, en medio de la noche, dejo de respirar a propósito. Solo para comprobar algo. Para asegurarme que si yo me detengo, ella también lo hará. Hasta ahora. Siempre lo hace. Pero cada vez tarda un poco más. Y sé que el día que no se detenga, la casa ya no necesitará paredes. Porque habrá encontrado algo mejor. Un cuerpo. Y entonces, la respiración será completamente suya.